Déjeme guiarle hasta la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Estamos leyendo o leeremos el versículo 14. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Nos dice la palabra del Señor en este texto, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. El Señor añada bendición a su palabra. La iglesia, mi querido hermano, está formada por aquellos que han sido redimidos por el sacrificio del Cordero Eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Todos han sido llamados en Él, han sido regenerados, justificados, adoptados, y en el tiempo señalado estamos seguros que serán también glorificados. Ese día, el día de la glorificación, señalado por las Escrituras, seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto, cuando llegue ese momento, cuando llegue ese instante, no tendremos relación con el pecado. Seremos ese pueblo santo, sin mancha, en todo sentido seremos glorificados. Ahora, mientras ese día llega, tú y yo estaremos lidiando con la presencia del pecado en medio nuestro. Y no solo por el pecado en sí, sino que también vamos a lidiar con ciertas acciones, con estilos de vida, con ciertos estados emocionales, con ciertos temperamentos que afectarán nuestra convivencia hasta llegar a la gloria eterna. Lo que quiero decir, mi hermano, es que aunque la iglesia está segura en que experimentará la glorificación, también la iglesia debe estar segura que mientras ese día llega, vamos a tener que lidiar con muchos aspectos que de alguna manera van a afectar la convivencia en medio de este mundo mientras esperamos el mundo venidero. Aunque puedo decir que como pastor quisiera que todos los presentes fuesen como el mejor o la mejor de las ovejas de esta congregación, me refiero a una oveja dócil, amorosa, servicial y obediente. La realidad es que ese tipo de ovejas no son muy frecuentes. La congregación no está llena de ese tipo de ovejas. Y esto es algo que una y otra vez debemos recordar. No hemos llegado a la gloria eterna todavía. Y como no hemos llegado a la gloria eterna, debemos estar preparados para lidiar bíblicamente con los asuntos que como congregación tenemos que enfrentar, que pueden afectar nuestra propia convivencia, nuestra koinonía. Por tanto, debemos nosotros atender a ciertos aspectos que se darán en medio de nosotros, incluso que hacen parte de nosotros, por lo menos hasta que llegue ese momento en que todo pecado y todo vestigio de pecado se ha quitado en medio nuestro. Debemos tratar con nuestra propia vida y con ciertos aspectos de la vida de mi hermano que pueden llegar a afectarnos. En esta mañana yo deseo que veamos, guiados por el texto que acabamos de leer de primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, cómo Pablo introduce a esta iglesia para tratar estos aspectos de los que estamos hablando. Instrucciones necesarias para encaminar a la iglesia y a todos los miembros que la componen en su crecimiento de piedad y en su crecimiento de koinonía. Por lo tanto, vamos a poner como título de este sermón, y creo que es un título pertinente, lidiando con lo difícil. Lidiando con lo difícil. Y digo lidiando con lo difícil, ¿por qué? Porque es muy fácil en realidad caminar
junto a hermanos que todo el tiempo están animados, que todo el tiempo desean trabajar y servir al Señor, que nunca ven obstáculos delante de ellos, que siempre tienen fuerza para seguir adelante a pesar de las adversidades. Caminar en la fe al lado de personas así resulta muy fácil, pero caminar al lado de ovejas y de hermanos que quizás no tienen esa expresión aguerrida, no son esos superhéroes en la fe, a veces resulta un poco difícil. ¿Sí? Y puedo llegar a incluso afirmar que todos nosotros estamos en esa condición. Así que vamos a tratar este tema lidiando con lo difícil. Y para ello permítame primero hacer entonces una introducción al texto. Quiere decir que vamos a analizar un poco el contexto del pasaje que acabamos de leer, quiere decir 1 Tesalonicenses 5:14. Vamos a lidiar con estos obstáculos que muestra el texto. Por el contexto que nosotros podemos ver de esta instrucción, hace parte de aquello que el apóstol Pablo le escribe en su primera carta a la iglesia de Tesalónica. Se estima que se escribió a mediados del año 51, lo que quiere decir que estamos frente a la supuesta primera carta escrita por el apóstol Pablo. También se cree que se escribió en el segundo viaje misionero. Así que esta carta aporta en realidad mucha evidencia de lo que era la vida de la iglesia neotestamentaria. Es una carta muy útil. También podemos reconocer en esta carta todo un tratado acerca de escatología, lo que quiere decir que está hablando acerca de la segunda venida de Cristo y todos los eventos que tanto anteceden como aquellos que vendrán después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un perfecto tratado escatológico. La parusia o la segunda venida es el tema central de esta carta. Ahora, el apóstol Pablo no solamente quiere dar instrucciones a la iglesia acerca de la segunda venida de Cristo, sino que además de eso, quiere que ellos entiendan cómo repercute la segunda venida y la realidad, la inminente segunda venida del Señor Jesucristo en la vida de piedad. Para él, para el apóstol Pablo, la iglesia tiene que entender que todos los aspectos de nuestra vida práctica deben estar dirigidos por la certeza de la segunda venida de Cristo. Que todo lo que hacemos, todo lo que vivimos en medio de nosotros como iglesia está motivado por ese momento, esperando que el Señor Jesucristo aparezca y podamos recibirle a Él en una forma adecuada. Así que el mayor estímulo que presenta Pablo a lo largo de toda la carta para la piedad no es otro sino la segunda venida de Cristo. Una y otra vez. Y de hecho, si no es un estímulo suficiente para ti, entonces no has entendido en realidad hacia dónde apunta el Evangelio. Porque, ¿por qué nosotros debemos vivir nuestra vida en forma piadosa? ¿Por qué debemos todos los días procurar mayor santidad, sino para esperar a nuestro Señor Jesucristo y vivir luego eternamente con Él? Ese es nuestro mayor estímulo. Si nosotros esperamos para este mundo y confiamos en Dios solo para este mundo, dice la Escritura que somos dignos de lástima. Pero en Él confiamos y esperamos para la vida eterna, no para este mundo. Por ello entonces el contexto de la carta es sumamente importante y es útil tanto para la iglesia primitiva como para nosotros hoy día. El hecho de que recordemos que la venida del Señor debe ser el estímulo suficiente para tratar los inconvenientes en medio de nosotros como pueblo del Señor. Cada instrucción que vamos a tratar esta mañana debe hacer parte, en últimas palabras, de aquella convicción que tenemos como pueblo para esperar a nuestro Señor Jesucristo. El trato interno de la iglesia también se debe dar bajo esa convicción. De allí que la porción bíblica que vamos a señalar una y otra vez será esta que leímos en el inicio. Y quiero proponer un sencillo bosquejo de 3 puntos. Quiero hablar, número 1, de unas instrucciones claras que presenta Pablo. Instrucciones claras. Número 2, quiero hablar acerca de el espíritu en el que debe realizarse esta instrucción o obedecerse esta instrucción, el espíritu con el que debe obedecerse esta instrucción. Y número 3, la finalidad misma de la instrucción.
O sea, vamos a hablar de la instrucción, del espíritu con el que debe obedecerse y la finalidad. Pasemos entonces a nuestro primer punto, la instrucción misma que nos da el apóstol Pablo en este texto. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. El apóstol dirige la atención de la iglesia a un sector en particular. Él quiere que la iglesia observe, que tenga una mirada un poco detallada en aquello que decíamos al comienzo puede resultar un poco difícil. Y también decíamos al inicio, porque resulta muy fácil ver la iglesia solo desde aquellos que la componen, que brillan por su manera de ser. Y de hecho, cuando nos referimos muchas veces a la iglesia, en nuestra mente solo están aquellos hermanos que están dotados de capacidad intelectual para comprender todas las doctrinas, habilidades para servir a otro, y de alguna manera tendemos a ignorar a aquellos que son un poco difíciles en la congregación, considerando que ellos no hacen parte de la iglesia. Pero el apóstol Pablo está llamando la atención de la iglesia a que observe, y que observe también ese grupo o esos grupos de hermanos que son un poco difíciles, que pueden traer incluso cierta incomodidad a la misma congregación, pero que al final hacen parte de la misma iglesia. Es muy fácil estar al lado de hermanos animados, que son todo el tiempo proactivos, que cuentan con una energía interminable y les encantan contagiar a los demás de esa energía, que no se dejan mover de sus convicciones teológicas, bíblicas, por nada. Pero resulta que no todos son así. Y podemos decir incluso que muchas veces son más los que no son así. Y aún los que son así también pasan por tiempos en los cuales todas esas grandes, digamos, cualidades tienden a opacarse. Podemos decir que todos hemos recorrido el sendero del desánimo. Ninguno de los que está aquí presente puede decir que ha tenido siempre el ánimo arriba. Todos hemos transitado el desaliento, la inmadurez espiritual. Por ello, esperar que la iglesia del Señor, todos los que la componen, seamos uno en cuanto a que seamos todos unos Sansones espirituales, es no comprender el carácter frágil de nuestra humanidad. Es no comprender que todavía estamos lidiando con un pecado remanente que está dentro de nosotros y que muchas veces va a aflorar y traerá como consecuencia obstáculos a nuestro crecimiento y al crecimiento de los demás. Ahora, aunque esto sea así, aunque reconozcamos esta verdad, esto no quiere decir que la Biblia no nos invite a hacer algo al respecto. Esto no quiere decir que la Biblia dice que, bueno, debemos reconocer nuestra estatura y no debemos procurar más. Todo lo contrario, la Biblia no nos llama a ignorar estas, digamos, posiciones que afectan a la iglesia, sino que la miremos, que observemos, que analicemos detalladamente todos los comportamientos dentro de la iglesia. Y sé que el tema que estoy hablando muchas veces no le gusta a algunos hermanos. Y esto se debe a la descarga de individualismo que ha apoderado a la iglesia en nuestros días. En realidad podemos reconocer que la iglesia ha sido permeada por el pensamiento posmoderno del individualismo. Y se ha considerado que tener una vida cristiana es una vida individual. Se trata de una vida solo en la que cada quien hace lo que quiere, como quiere, vive sus experiencias a su manera y procura madurar a su manera, y que un buen cristiano es aquel que no se mete con nadie para que nadie se mete con él. Pero no es eso lo que enseña la Escritura, mis hermanos. La Biblia nos llama a observar en medio de la congregación y analizar todos los tipos de temperamentos, comportamientos, acciones particulares que hay dentro de la iglesia.
Y esto es un llamado que todos nosotros debemos hacer. La iglesia requiere analizar cómo en medio de ella algunos necesitarán de verdad ser ayudados para poder seguir en su vida de piedad. Dirigir nuestra atención solo a aquellos que consideramos buenos creyentes, hábiles creyentes o que son de provecho para nosotros es cercenar el cuerpo de Cristo. Y todos tendemos a cometer ese error, a de alguna manera estratificar dentro de la congregación a unos hermanos importantes y a los que no lo son tanto. Así que esta instrucción es sumamente necesaria. Ahora, esta instrucción que está dando Pablo, yo quisiera que la dividamos en dos partes. Y la primera tiene que ver con identificar. Es lo que nos está llamando a hacer el apóstol Pablo. Y eso se deja ver en las expresiones cuando dice los que son así, los que se muestran de esta manera. Por lo tanto, hay un llamado del apóstol a la iglesia a que observe ciertos grupos en particular, a que analice quiénes son los que son así o de otra manera. La iglesia entonces debe abandonar ese pensamiento de que observar a otros, observar a sus miembros es caer en de alguna manera prejuicio o hipercrítica. Y nuevamente esto es lo que se ha señalado en la iglesia el día de hoy. Se ha creído que la iglesia no puede observar, analizar, autoevaluarse, examinar el estado espiritual de los que la componen, porque de alguna manera es atentar contra el individualismo de las personas. Y esto es algo que es común en el mundo, pero no debe ser común en la iglesia. No podemos permitir que el individualismo sea una muralla que estemos nosotros levantando en medio de la congregación para que los hermanos no se metan en nuestra vida, para que otros no pasen y no sepan con qué estoy lidiando, que no conozcan mis pecados, que no conozcan mis debilidades, y al final del tiempo entonces no podrán ayudarme. No es eso lo que enseña la Escritura. Y algunos toman pasajes como escudos para defender ese individualismo del que estamos hablando y que ha hecho mucho daño en la congregación. Algunos pasajes como el de Mateo capítulo 7, versículo 3. Nuestro Señor dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cuántas veces no hemos escuchado a algunos creyentes citar este pasaje para decir: no te metas en mi vida, mira la paja, mira la viga que está en tu ojo, no la paja en el mío? Algunos interpretan este texto como si el Señor estuviese diciendo: no te metas en la vida de los demás, pues tú también tienes tus propios pecados con los que debes lidiar. Y eso no es así. De hecho, este texto invita a todo lo contrario. Este texto regula la forma en que nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos y cómo tratar con aquello que es un poco difícil. Mire que el versículo que sigue, el versículo 4 de Mateo 7, dice: ¿o cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces Cristo no dijo que cada quien debe tratar con sus propias vigas que están incrustadas en sus ojos, sino que cada quien que esté interesado en ayudar a otro primero debe hacer un análisis de su propia vida, y luego, cuando esté adecuado, libre de la impureza en su vista para ver adecuadamente a su hermano, vaya y le ayude. Este texto está invitando a que nosotros hagamos primero un análisis de nuestra propia vida, de nuestra propia condición, para luego ayudar a nuestros hermanos. No caer en hipocresía es lo que está tratando de librarnos el pasaje, pero no está invitando al individualismo de ninguna manera.
No es una invitación a ignorar lo que sucede con el hermano. Y de hecho el contexto de la carta que nosotros estamos leyendo desestima este tipo de pensamiento. Porque toda la primera carta a los tesalonicenses se repite las expresiones los unos a los otros, los unos con los otros, entre vosotros, una y otra vez. Si usted lee la carta en su casa, se dará cuenta que es una palabra muy repetitiva, son expresiones muy repetidas. Dirá una y otra vez estas expresiones con el fin de que la iglesia comprenda que debe hacer un análisis de ella misma y entre los mismos hermanos deben ayudarse. Por citar un ejemplo, en el capítulo 5, versículo 15 de Primera a los Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. De manera que está invitando Pablo a que la iglesia abandone el individualismo y empiece a mirar, a observar en medio de ella. Por lo tanto, debemos nosotros tratar de desestimar esas filosofías contemporáneas y acudir a la Escritura y obedecer este pensamiento. Pablo presenta 3 condiciones en las que la iglesia debe dirigir su mirada y analizar a los hermanos en medio de ella. Es necesario evaluar estas 3 condiciones. Y puede incluso que al dedicarnos a observar estas 3 condiciones de las que vamos a hablar ahora, nos encontremos que nosotros hacemos parte de ese grupo. Que estamos en los que hacen parte de esta lista que Pablo va a presentar de hermanos que necesitan ser ayudados en su condición para que la iglesia cada día mejore. Y esto hace mucho más necesaria esta instrucción para nosotros si después de analizarnos nos encontramos a nosotros mismos en este grupo. Y si no nos encontramos en este grupo, yo creo que también esta instrucción es sumamente necesaria y provechosa porque va a proveernos las herramientas para ayudar a otros en medio de estos problemas difíciles a veces para lidiar. Y lo primero es el ocioso. Es la primera condición señalada, el ocio. La primera condición señalada en el texto. Pablo está diciendo que debemos mirar, observar en la iglesia y analizar y encontrar a los ociosos. Y 3 expresiones griegas encontramos en la Biblia para describir la palabra ocio. La primera es la palabra atactos, con K, atactos, que traduce aquel que no mantiene el orden o las directrices. Aquel que no mantiene el orden o las directrices. Lo que quiero decir es que desde la expresión griega, el ocioso es un insubordinado. Aquel que no acata lo que se dice, que no se somete, es llamado ocioso. La otra palabra es la palabra agorario, que traduce los que deambulan en las plazas, los que caminan en las plazas. Era algo muy común en la época encontrar a los ociosos caminando en las plazas. Y la tercera expresión es la palabra argos, que traduce infértil o sin provecho. Infértil o sin provecho. De manera que la ociosidad en la Escritura puede manifestarse de varias formas. Pero Pablo entonces está llamando a la iglesia a que analice entonces a los ociosos y los reconozca, que reconozca a los ociosos en medio de la congregación. Nuevamente, a aquellos que no les gusta que se metan en su vida, este tipo de invitaciones del apóstol Pablo no va a caerles bien. Pero es lo que está haciendo el apóstol Pablo.
Identifiquen a aquellos que no desean sujetarse, que no quieren sujetarse, que son unos insubordinados, que no les gusta hacer nada de provecho para el reino de los cielos, ni para los demás creyentes, que viven siempre dándole la espalda a todas las instrucciones. Identifíquenlo. Pablo usa esta expresión para describir también a algunas mujeres en Éfeso, cuando le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 5:13. Y de hecho yo creo que aquí recoge las tres expresiones de lo que es la ociosidad, cuando habla de las mujeres, en 1 Timoteo 5:13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Pablo describe entonces a las mujeres de Éfeso, algunas de las mujeres de Éfeso, como ociosas, porque no hacen lo que deben hacer, porque no viven en sus casas, sino andando de casa en casa, y porque nunca en realidad hacen algo de provecho, sino metiéndose en chisme, entremetidas en asuntos que no convienen. Básicamente recoge las tres expresiones de lo que es la ociosidad. Entonces, Pablo está diciendo que debemos analizar al ocioso, pero también nos da la herramienta, el cómo vamos a tratar con la ociosidad. Así que pasemos enseguida a cómo tratar con el ocioso. Y yo creo que aquí es donde pasamos a lo difícil, porque resulta muy fácil para algunos reconocer los pecados en los demás, reconocer las debilidades, las equivocaciones. Y podríamos decir que algunos son muy virtuosos en eso, en analizar, en reconocer, en identificar y señalar pecados ajenos. Son muy virtuosos, pero son incapaces de hacer algo para que esa persona pueda cambiar, pueda dejar y abandonar esa condición, para ayudarle. Solamente ellos creen que son letreros o anuncios para estar reconociendo el pecado ajeno. Pero no es lo que está invitando a hacer el apóstol Pablo, no solamente analizar en medio de la congregación quiénes son ociosos, sino ir a hacer algo por ellos. En este caso, entonces, está invitando a la iglesia que analice a los ociosos, reconociendo lo que esto significa, reconociendo lo que la palabra ociosidad significa, y ya lo acabamos de explicar. Y entonces ahora ir a hacer algo en beneficio de él. Pero aquí en este punto debemos señalar algo en particular. Y es que no podemos tratar un aspecto de la vida cristiana y de la vida en comunidad, de la vida de la iglesia, según nuestro criterio. Lo que quiero decir es que por más que nosotros pensemos que un ocioso se debe tratar de esta manera o de otra, en realidad la única fórmula infalible es en obediencia a la Escritura. No se puede tratar de otra forma, sino como la misma Biblia lo enseña. No podemos apoyarnos en nuestro juicio. Cualquiera de nosotros podría enseguida aconsejar al ocioso, echémoslo de la iglesia. Es fácil. Pero ¿a cuántos tendríamos que echar? Tenemos que salir la mayoría. Entonces, definitivamente no se trata de nuestro juicio, de nuestro criterio. No podemos hacer lo que nosotros creemos que está bien, sino que lo que la Biblia dice que se debe hacer. Recuerda que ella sigue siendo útil. Ella es útil y tiene como finalidad encaminarnos a toda buena obra, hacernos apto para toda buena obra. ¿Qué es lo que dice entonces Pablo acerca de cómo tratar con el ocioso? Dice también: os rogamos, hermanos, que amonestéis, dice, amonestéis a los ociosos. La ociosidad, dice la Escritura, debe tratarse con amonestación. Y aquí la palabra quiere decir que llamemos la atención del hermano, que reconozcamos y le enseñemos que su pasividad no es adecuada para su crecimiento espiritual y que no hay razón para ello.
tener una vida sin provecho, tener una vida infértil, tener una vida carente de utilidad en el reino de los cielos es ampliamente censurado por la Escritura. Y el ocioso debe ser amonestado. Recordemos que nuestro Señor ilustró muy bien esta condición cuando habló de aquella higuera estéril, que podría tener muchas hojas, pero era infértil, no había fruto en ella. Y el Señor mismo dijo: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dará cuenta en el día del juicio. Que aún hasta palabras sin sentido, carentes de utilidad, sin fundamento, sin provecho alguno, será tenida en cuenta el día del juicio. Por lo tanto, el mismo Cristo establece entonces la forma en que se debe tratar con el ocioso, y es amonestándole, diciéndole que su condición infértil, sin producto, sin objeto alguno para beneficio de otro, no es adecuado. Por ello, el ocioso debe ser amonestado. Ahora, se trata de que la Biblia está invitándonos a que nosotros amonestemos al ocioso, y muchas veces se ha visto la amonestación como algo negativo, incluso como falta de amor, pero la Biblia dice todo lo contrario. Es razón al amor que nosotros amonestamos, porque nuestro Padre Celestial nos amonesta. Como hijos somos disciplinados. Que tu vida ejerza un servicio al Señor es ser útil, y no vas a necesitar grandes cosas para poder servir al Señor. Necesitas ser útil desde aquello que Dios mismo ha puesto en tu mano. No pensemos cuando hablamos de utilidad en la iglesia que solo estamos hablando de púlpito, porque de hecho hemos anunciado una y otra vez que aquel que no sirve debajo del púlpito no debería servir en él. Aquel que no sabe servir desde abajo del púlpito no debe pretender hacerlo encima de él. Ahora, no todos harán lo mismo, pero todos debemos ser fructíferos. Y el tono es este: debemos exhortarnos los unos a los otros en ser fructíferos en el reino de los cielos, en ser de provecho para la iglesia, de provecho para el reino de los cielos, para la iglesia misma. Piensa por un momento, si el Señor dijo que no quedaría sin recompensa aquel que dé un vaso de agua a uno de sus pequeñitos, entonces dentro de ello que hay una gama interminable de servicio, de todo lo que nosotros podemos hacer para favorecer la predicación misma del evangelio, el fortalecimiento de la iglesia. No se trata de grandes talentos, no se trata de dinero, es disposición para hacer por la obra del Señor. El ocioso debe ser entonces amonestado. Amonestemos a los ociosos. Y mis hermanos, entonces debemos amonestarnos en esta mañana. Amonestarnos los unos a los otros. Si todavía estamos esperando el tiempo para empezar a servir al Señor, si todavía estamos pensando que será un tiempo más adelante, que lo haremos después, la Biblia exhorta, amonesta al ocioso para que sea útil en el reino de los cielos. Bien, la segunda condición que señala el texto es a los de poco ánimo, a los de poco ánimo. Y permítame aquí decir algo, y es que es muy precisa la Escritura, y decíamos hace un momento que no podemos tratar ninguna de estas condiciones según nuestro criterio, sino según la Escritura. Y cuando vamos a ver el trato específico de esta segunda condición, los de poco ánimo, es muy distinto a la de la primera.
Y nosotros por lo general hacemos a la inversa. A los de poco ánimo es a ellos a los que nosotros vamos a amonestar. A aquel que está desanimado nos encanta darle garrote. Y no dice eso la Escritura. Dice a los ociosos, a ellos sí debemos amonestarlo. No debe seguir en esa condición, debe ser fructífero en el reino de los cielos. Pero no así con los de poco ánimo. Esta palabra es muy interesante porque ánimo en la Escritura viene de la misma raíz gramatical de donde viene la palabra espíritu o alma o soplo. Por lo tanto, cuando habla la Escritura de una persona desanimada, dice una persona con poca alma o poco espíritu. Ahora, el alma, el espíritu, es aquello que fue exhalado por el hombre y le dio el impulso de vida, vino a ser un ser viviente. Por lo tanto, en la traducción lo que quiere decir es aquellas personas con poca iniciativa, con poco impulso de vida. Y no debe confundirse esto con ociosidad. Pues no se trata de uno que no quiere hacer nada. El desanimado puede estar muy interesado en trabajar en el reino de los cielos. Puede estar muy interesado en seguir trabajando al Señor, pero lo que no encuentra es el impulso necesario para servir, el impulso necesario para seguir adelante. No encuentra lo suficiente para hacer aquello que quizás anhela en su corazón. Y por ello se llama desanimado. Le falta ese impulso mismo. Y muchas veces el desánimo podemos nosotros señalarlo como la antesala para la ociosidad. Es muy fácil, después que experimentamos un largo tiempo de desánimo, caer en ociosidad. Por ello debemos estar muy vigilantes, con mucho cuidado de esos momentos en los que experimentamos ese desánimo. Pero el énfasis aquí está en aquellos que tienen un espíritu desanimado, un espíritu dolido, porque han vivido o se encuentran en medio de una circunstancia que le han robado la motivación, le han robado el ánimo y no tienen lo necesario para seguir adelante. Y no vamos a hablar de todo aquello que pudiera robarle el ánimo a un creyente. Pero ¿cómo tratar entonces con los de poco ánimo? ¿Qué dice el texto? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Nota cuán distinta entonces es el trato del primero y el segundo? ¿Y cuán importante es proceder según la directriz bíblica? Muchas veces hemos encontrado que algunas personas por mucho tiempo incluso llegan a abandonar congregaciones precisamente por esto. Porque experimentaron desánimo y la mayoría de los que se acercaban a ellos, en vez de alentarlos, lo que hicieron fue amonestarlos. Poner carga pesada sobre sus hombros. Pero no es eso lo que enseña la Escritura. Debemos proceder según la directriz bíblica. La Escritura nos llama a alentar. Y hay un juego muy interesante de palabra, porque la palabra aliento también significa soplo. Por lo tanto, está diciendo el apóstol Pablo, aquellos que tienen poco aliento deben recibir aliento. Aquellos que tienen poco ánimo deben ser animados. Aquellos que tienen poco impulso deben ser impulsados. Y es algo que cuando nosotros revisamos la Escritura está atribuido precisamente al Espíritu Santo. Él es el que hace esto. Y dice el apóstol Pablo que nosotros debemos hacerlo. El consolador, el que anima, el que está todo el tiempo impulsándonos hacia la santidad y una vida de perseverancia en el Señor, es el Espíritu Santo. Y Pablo está diciendo que la iglesia debe identificar a aquellos que tienen poco ánimo y hacer ello, alentarlos a seguir adelante. Ya Pablo empleó esta palabra en el capítulo 4, primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18.
por tanto, alentaos los unos a los otros. Decía que una y otra vez a lo largo de toda la carta aparece esta expresión, unos a los otros. Alentaos con estas palabras. Así que, ¿de dónde debe provenir también el aliento para aquel que tiene poco ánimo? De la misma congregación, de la misma iglesia. Pero nos encanta ser aquellos hermanos que viven exhortando a los demás. Pero nunca nos gusta alentar a nadie. Y la Biblia nos llama a hacer esa tarea también. Y de hecho deberíamos esmerarnos porque esto no va a salir naturalmente de nosotros. En cambio, exhortar a los demás sí será fácil. Eso saldrá casi que natural. En cambio, mi hermano, el alentar es algo en el que debemos nosotros capacitarnos. Y la Escritura dice, el apóstol Pablo, hablando a los de Tesalónica, después de escribirles acerca del Evangelio y de la maravillosa noticia del regreso del Señor Jesucristo, les dicen, aliéntense ustedes con estas palabras. Queriéndole decir entonces a la iglesia, la razón o la manera en que ustedes van a alentarse es con la palabra del Señor, con el santo evangelio. No hay otra forma de alentar adecuadamente a un hermano. No es diciéndole mentiras que todo va a salir bien este año, que tendrá un mejor trabajo, que su esposo va a cambiar, que sus hijos van a cambiar, que sus finanzas van a cambiar. Eso simplemente llenaría de frustración a esta persona cuando se dé cuenta que las cosas pueden no ir hacia adelante, sino hacia atrás en ese aspecto. La iglesia debe alentarse unos a otros con el evangelio, con la promesa de que el Señor Jesucristo vendrá. Que la palabra entonces de la que habla aquí Pablo no es otra sino la gloriosa promesa del regreso de Cristo por su pueblo. Y los que están desanimados en medio de nosotros deben recordar que nada de lo que vivimos hoy puede afectar nuestro mañana. Por más que estén pasando por situaciones difíciles y podrían empeorarse esas situaciones, en realidad su futuro está asegurado en las manos del Señor. Que por más que tengan luchas muy fuertes, en realidad todo ese peso que se agolpa sobre sus hombros también acrecienta el peso de gloria que se va a manifestar sobre ellos. Eso lo enseña la Escritura. No animamos con nada de este mundo. No animamos a los hermanos con promesas de aquí y de ahora. Animamos con la vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Si eso no te anima, no vas a encontrar otra cosa que te anime más. No habrá algo de verdad que te dé mayor impulso para seguir adelante, que un hermano venga y te recuerde que todo lo que haces es para la gloria del Señor, no importando la condición. Recordemos incluso cómo imprime ánimo a su propia vida el salmista en el Salmo 42, versículo 11. Y él se encontraba sumido en desánimo en este momento. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es la forma en que nosotros debemos animar, alentar a aquel que tiene poco ánimo, recordándole las promesas que están en la palabra para él. Aquellas promesas que se cumplirán en Cristo nuestro Señor. Y la última condición que el texto nos invita a ver como iglesia, ya hemos visto al ocioso y cómo tratar con el ocioso. También hemos visto entonces al de poco ánimo y cómo tratar. Y hemos visto entonces que la Biblia nos dice que la forma en que se tratan estos dos estados son sumamente distintos. Ahora nos dice, la última condición que nos invita a ver es la debilidad. Debilidad. Esta palabra débil no debe entenderse en un sentido moral. Lo que quiero decir
es que no está hablando de personas débiles moralmente o personas que insisten en ser pecadores, en no mortificar sus pecados, que viven abandonados a su propia concupiscencia. Porque la Biblia nos señala claramente que aquellos que viven de esta manera deben ser disciplinados. Está Mateo 18, en el que deben ser exhortados y disciplinados, y si no obedecen deben ser, si luego, excomulgados. Pero la Escritura no habla en este particular de debilidad moral. Aquí la debilidad se refiere a aquel, desde la expresión más simple de la palabra, aquel que no puede soportar en sus propias fuerzas algo, que no tiene la fuerza necesaria para soportar algo. Y esto puede entonces referirse a un hermano que está viviendo una situación en la cual supera sus propias fuerzas. Puede ser un hermano muy animado, puede ser un hermano que desea y trabaja en la obra del Señor, así que no cae en las dos categorías anteriores, pero por su condición, lo que está viviendo supera sus propias fuerzas. Puede ser entonces inmadurez, puede ser entonces una convicción un poco corta acerca de lo que está viviendo, pero la realidad es que lo que él es no le alcanza para enfrentar esos momentos que está viviendo, ya sea en una forma eclesiástica, en el conjunto o en su individualidad. Pablo habla de esta debilidad sobre sí mismo. ¿Recuerdan cuando Pablo dijo, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad? Ahí no está hablando de debilidad moral, él no está hablando de que él es un pecador, sino de lo que estaba viviendo en particular con la iglesia de los Corintios, que superaba su propia humanidad, que él no podía hacer nada, que lo llevaban a una frustración porque él quería, pero esto que estaba viviendo superaba sus propias fuerzas. Esta es la debilidad de la que está hablando Pablo también. Y es en razón a esta debilidad que él entiende que Dios obra en medio de esa debilidad cuando no puede él hacer nada. La debilidad de Pablo fue el reconocimiento de cómo las circunstancias que vivían eran superiores a su propia fuerza. Por eso dice, en respuesta a Dios a lo que era la debilidad de Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, esta debilidad hace referencia a la condición que tenemos nosotros como seres humanos frente a las circunstancias que vivimos, que superan nuestras propias capacidades. Y vamos a ver a muchos hermanos en nuestra iglesia que van a manifestar debilidad por la condición que viven, que se ven afectados por las circunstancias que está rodeando su vida. Ahora, ¿cómo tratar con esta debilidad? Con el débil, dice entonces también el texto. Y debe ser así como Dios hizo con Pablo. Dios le dijo, bástate mi gracia, diciéndole a Pablo que en su humanidad no podía hacer algo, debía apoyarse exclusivamente en la gracia divina para superar esos obstáculos. Y lo que está diciendo Pablo entonces es, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Note entonces cómo no puede referirse a un pecador impenitente, porque no vamos a sostener a aquellos que insisten en pecar abiertamente. Entonces se refiere a aquellos hermanos que por su condición no podrían soportar la circunstancia. Ellos deben ser sostenidos. El estar al lado de aquel que por su propia fuerza no puede mantenerse en pie, no puede aguantar, debe ser sostenido, acompañado, cuidado, soportado, ayudado.
entonces encontramos un llamado claro de la Escritura a la iglesia que pueda identificar en medio de la congregación a estos grupos que muchas veces ignoramos o no tratamos con ellos porque nos resulta difícil. Pero Pablo está diciendo que debemos analizar quién es el ocioso y amonestarlo. Reconocer también entonces a aquel que tiene poco ánimo y alentarlo. Identificar a aquel que es débil en su propia fuerza y apoyarlo, sostenerlo. Esto es lo que la Biblia nos invita a tratar con este tipo de condiciones. Ahora, permítame pasar a mi siguiente punto, que es el espíritu con el que debe realizarse esto. El espíritu con el que debe realizarse esto, que también lo encontramos en el texto. Luchemos siempre y lucharemos siempre con nuestro pecado. Es algo que la iglesia debe hacer. Y aún muchos que aman ser de servicio y de ayuda a otros van a enfrentar también estas condiciones. Todos nos veremos entonces por momentos cercanos al desánimo, cercanos al ocio, cercanos a la debilidad. Por lo tanto, debemos recordar estas palabras para que podamos nosotros tratarlo en forma adecuada, con el espíritu adecuado. Porque muchos aman ser verdugos de otro, les encanta señalar, proferir juicio contra otros. Eso pareciera hacerles como hasta feliz. Pero debemos hablar, mi hermano, de lo que la Biblia dice, el espíritu con el que debe realizarse esto, cómo tratar con estas condiciones. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. ¿Cuál es ese todos? Sino lo que acaba de describir. Esta instrucción es sellada con el requerimiento de la paciencia. Con el requerimiento de la paciencia. Y es necesario porque recuerde aquella virtud divina que dota a Dios de la capacidad de seguir tratando con nosotros, seres tan distintos a Él, seres tan inferiores a Él, y todavía Dios sigue tratando con nosotros. A pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra ociosidad, a pesar de nuestra debilidad, la paciencia en realidad no viene de otro lado, no hay otra fuente sino Dios mismo. Él es la fuente de la paciencia, Él es paciente con nosotros. Por ello, el espíritu con el que debe realizarse todo esto es con paciencia. Recordemos, mi hermano, la paciencia de Dios sobre nosotros debe también ser el estímulo necesario para que nosotros vivamos con nuestros hermanos y les ayudemos pacientemente, porque nosotros también somos ayudados, no somos distintos los unos a los otros. Dios sí es distinto a nosotros. Él sí es infinitamente eterno, bueno, perfecto, santo. En cambio, entre nosotros solo somos una congregación de pecadores que intenta agradar al Señor. ¿Cómo deberíamos nosotros tratarnos si no pacientemente? Ayudar a nuestros hermanos con toda paciencia en cada una de las debilidades y esperar que los hermanos nos ayuden en las nuestras. Se requiere paciencia para esperar que el ocioso vea la necesidad que tiene de servir y emprenda algo en el reino de los cielos. Que el desanimado entienda que solo necesita a Cristo en su vida y a nadie más. Se necesita paciencia para que el débil ponga su mirada en Dios solamente, en Cristo, el autor y consumador de la fe. Para todo esto se requiere paciencia. Por ello debemos nosotros armarnos de ella constantemente. Efesios capítulo 4 versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En definitiva, todos necesitamos ayuda de nuestros hermanos. Y esta debe ejercerse con total y absoluta paciencia. Y hay una finalidad para esta instrucción, que sería nuestro último punto. Termina diciendo el versículo 23 de 1 Tesalonicenses 5, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Decía en la introducción que el apóstol Pablo presenta la venida del Señor como la razón, como el estímulo para una vida de piedad. Así que, ¿por qué hacer todo esto? ¿Por qué analizar en medio de nosotros al hermano que está ocioso y pacientemente llegar a él y encaminarle con amor a que abandone su inactividad y busque agradar al Señor en obediencia y sea fructífero para él? ¿Por qué acercarnos al hermano débil y ayudarlo y sostenerlo? ¿Por qué darle ánimo a aquel que está cansado de una vida espiritual, dándole ánimo al que ya no tiene ninguna? ¿Por qué hacer esto, mi hermano? Porque debemos ser irreprensibles para la venida del Señor. Porque cuando el Señor venga, debe encontrarnos ayudándonos los unos a los otros, porque esta es la instrucción que nos ha dado. De manera que debemos, a través de este sermón, recordar el llamado que nos está haciendo la Escritura. Con paciencia amonestemos a los ociosos, alentemos a los desanimados, ayudemos a los débiles, y todo esto para que cuando el Señor venga, su iglesia se encuentre en amor, unida, esperándole a Él.